Hola, esta es una videoclase más sobre ecología. En las clases anteriores habíamos visto poblaciones, que les recuerdo era un conjunto de individuos de la misma especie que se reproducen entre sí y que habitan en un lugar determinado. Luego vimos que las poblaciones tampoco están aisladas, o sea, los individuos tampoco viven aislados, viven en poblaciones, y las poblaciones tampoco viven aisladas, viven en comunidades. Y le denominamos a eso una comunidad biótica, que básicamente es un lugar en donde habitan un conjunto de poblaciones que interactúan entre sí. Habíamos visto nosotros una serie de relaciones que hay entre los seres vivos que forman parte de una comunidad biótica. Y ahora vamos a pasar a un siguiente nivel de organización de la ecología, que son los ecosistemas. Y los ecosistemas vendrían a ser la incorporación de los factores físicos a la comunidad biótica. Es decir, los seres vivos no solamente se relacionan entre ellos, sino que también se relacionan o dependen de los factores físicos, como por ejemplo las plantas dependen de la luz, dependen de la lluvia, muchos animales dependen de la temperatura, etcétera. Entonces, ¿cuáles serían esos factores físicos? Esos factores físicos vendrían a ser todos aquellos que influyen sobre los seres vivos, pero que no tienen vida, como por ejemplo la luz, la radiación que proviene del espacio, la gravedad, que es una atracción que ejerce la Tierra hacia los cuerpos que están en la superficie, en la composición del aire, el suelo, el tipo de suelo, la composición que tiene el suelo, las rocas, una roca puede servir para que los insectos se puedan proteger por debajo de ellos, teniendo humedad, teniendo poca luz, etcétera, ¿verdad? La temperatura es fundamental para el clima mismo. Luego tenemos el viento, después tenemos el agua, la turbidez del agua, si es clara, si es transparente o si es agua poco clara, la salinidad, qué cantidad de sales hay en el agua, etcétera. Todos estos factores son muy importantes a la hora de que los seres vivos puedan estar adaptados a ellos y que dependan de estos factores. Es decir, vamos a suponer que comienza a aumentar la temperatura en un lugar, eso le va a afectar a los seres vivos. Vamos a suponer que se disminuye la luz en un lugar, eso le va a afectar a los seres vivos, en especial las plantas. Entonces, así llegamos a lo que vamos a conocer con el nombre de ecosistemas. Entonces, ¿qué es un ecosistema? Un ecosistema vendría a ser un lugar en donde existe un sistema de relaciones, tanto entre los seres vivos como también entre los seres vivos y su ambiente. Repito, un ecosistema vendría a ser un lugar, por ejemplo, un jardín, podría ser un bosque, podría ser una laguna, podría ser un río, donde hay una comunidad biótica cuyos seres vivos se relacionan entre sí, y también estos seres vivos dependen, están adaptados o se relacionan con los factores físicos que constituye su ambiente. Eso vendría a ser un ecosistema. Entonces, la palabra sistema hace relación a todas las relaciones que allí existen, tanto entre seres vivos como con los factores físicos, y la palabra eco viene de lugar, casa. ¿Verdad? Por eso es que cuando se habla de un ecosistema se comienza con la palabra es un lugar. ¿Qué tamaño tienen los ecosistemas? Los ecosistemas pueden tener tamaños variados, dependiendo del tipo de seres que allí se encuentran. Cuando hablamos de seres de microorganismos, el ecosistema podría ser extraordinariamente pequeño. ¿Verdad? Aquí tenemos un ejemplo de un ecosistema en miniatura. Y hace referencia a que una persona
puso dentro de una botella grande plantas, suelo, obviamente bacterias, y durante mucho tiempo no regó la botella y se pudo mantener vivo todo el sistema, debido a que allí se encuentra todo eso en un perfecto equilibrio. Entonces, un ecosistema puede ser tan pequeño como algo microscópico, dependiendo del tipo de seres vivos, como también puede ser tan pequeño como un botellón, como el que estamos viendo acá, como podría ser también un desierto de grande. Vamos a los tipos de ecosistemas. Existen tres, según el medio, podemos clasificar los ecosistemas en terrestres, en acuáticos, o en una combinación de terrestres con acuáticos que vamos a denominar mixtos. ¿Cuáles son los ecosistemas terrestres? Los ecosistemas terrestres son desiertos, bosques, y allí vamos a hacer una comparación entre los desiertos y los bosques. En los desiertos, por ejemplo, hay mucha luz, mientras que en los bosques hay poca luz, debido a que los árboles, su altura, impide que llegue suficiente luz a el suelo. En los desiertos hay alta temperatura, son muy cálidos, mientras que en los bosques las temperaturas pueden ser menores. En los desiertos hay mucho viento, mientras que en los bosques no hay viento. En los desiertos puede haber poca humedad, mientras que en los bosques puede haber mucha humedad. En los desiertos pueden haber pocas precipitaciones o lluvias, en los bosques pueden haber muchas lluvias, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere con los factores físicos, cómo varían y también cómo los seres vivos se adaptan a esos factores físicos. Dentro de los bosques hay una categoría especial de bosques llamadas selvas, que las selvas vendrían a ser unos bosques tropicales que existen solamente en la zona de los trópicos del planeta Tierra y que se caracterizan por una extraordinaria biodiversidad de plantas y también muchas lluvias. Entonces, se llaman selvas a los bosques tropicales específicamente, ¿eh? Y que se encuentran en el Brasil, como en Amazonas, y gran parte de Sudamérica, como también en África. Luego tenemos los ecosistemas de montañas, que se caracterizan por ser zonas elevadas. Luego tenemos las estepas, que son ecosistemas en donde hay una alternancia de vegetación baja con vegetación alta, árboles. Y luego tenemos praderas, que se caracteriza porque hay mucha vegetación baja, pastizales en general. Entonces, estos son los ecosistemas terrestres. Luego tenemos los ecosistemas acuáticos, que vuelven a clasificarse en dos grandes grupos. Los de agua dulce, por tener una muy baja cantidad de sales, y los de agua salada, con grandes cantidades de sales. Allí los factores pueden llegar a ser también la luz según la profundidad, la temperatura según las corrientes oceánicas, las olas, la salinidad, la presión también, que depende de la profundidad. Y la fauna está adaptada para ese tipo de agua salada, ¿verdad? Y de los aguas dulces tenemos los ríos, que tienen una corriente importante y son de grandes dimensiones, los arroyos, que son de menos profundidad y de menos dimensiones, y los lagos, que se caracterizan porque no tienen forma alargada y el agua no corre, ¿verdad? Y generalmente son de baja profundidad también. Son los acuáticos. Por último, de los tipos de ecosistemas grandes tenemos a los mixtos, donde dijimos hay una combinación de la parte terrestre, que en este caso son las playas, con el agua, y los humedales, que vendrían a ser unos ecosistemas en donde hay una superficie de agua de poca profundidad y de una gran variedad de vegetación acuática, ¿verdad? Acá estamos los esteros, los pantanos, entre ellos, ¿verdad? Muy bien. Y en cuanto a tamaños de los ecosistemas, existe una nomenclatura denominada bioma y que hace referencia a
grandes ecosistemas que tienen un clima característico. Por ejemplo, si vemos acá en el norte del planeta Tierra y de color lila o violeta, se encuentra la tundra ártica, que se encuentra solamente en el norte. Mientras que lo de color amarillo vendría a ser las sabanas tropicales y lo de color rosado vendrían a ser los desiertos, los grandes desiertos del mundo, y el color verde vendría a ser un tipo de bosque, bosque templado, y lo de color rojo, como acá en el caso del Amazonas, son las selvas tropicales. Entonces existen aproximadamente 8 grandes ecosistemas del mundo que dependen fuertemente del tipo de clima. Se llaman biomas. Y cuando queremos referirnos a ecosistemas más específicos que tienen no tanto el clima, sino una fauna y una flora más específicas, más características, ahí ya nos referimos a ecorregiones, ¿verdad? Entonces, ya nos referimos a ecorregiones. Las ecorregiones, en el caso de nuestro país, por ejemplo, existen 5 en el Chaco y existen 6 en la región oriental. Que vamos a pasar eso para una próxima clase. Muy bien, perfectísimo. Entonces así hemos finalizado nuestra lección sobre ecosistemas y nos estaríamos viendo en una próxima clase. Muchísimas gracias por la atención. Chau, chau.